Viajar a España, entrar a España, yo creo que esto debe ser una de las búsquedas principales que tiene Google. Sí, seguro que sí, porque hay millones de personas que quieren llegar a España y entrar y pasar aquí unos días o incluso quedarse. Pues sí, pero esa forma de entrar a España, en principio se produce con o sin visado. Efectivamente, porque España exige visado para nacionales de determinados países y hay ciudadanos a los cuales no les exigimos visado para entrar, pero eso no quiere decir que no les exijamos cumplir una serie de requisitos de entrada y de permanencia. Importante que el visado siempre se va a tramitar en tu país de origen o país de residencia legal, porque hay países donde te permiten viajar y tramitar el visado directamente antes de hacer el proceso migratorio, como por ejemplo Turquía, ¿vale? Sí. Entonces, cuando nos planteamos pedir un visado, hay una lista de países, digamos que nuestra zona de influencia, que es Latinoamérica, si mal no recuerdo, tenemos Cuba, tenemos República Dominicana, Bolivia y Bolivia, Ecuador. efectivamente. Estos países necesitan visado para una estancia de corta duración en España. O sea, Menos de 90 días. quieren venir aquí a un partido de fútbol, tienen A que pedir tramitar visado. su visado de turista. Y ahí el consulado tendrá una lista este, en la cual prácticamente son casi los mismos requisitos de entrada a España que se tienen que demostrar previamente para que te estampen ese visado. Este visado de turista no te permite vivir en España, no te permite trabajar, simplemente transitar como turista. O sea, como turista, es decir, la finalidad no necesariamente tiene que ser venir aquí a ver la Sagrada Familia o ver la Alhambra de Granada, sino que cuando hablamos de turista en términos genéricos, hablamos de una estancia de corta duración que puede ser por motivos de ¿Científicos? negocios, de venir a un congreso, venir a recibir pues, científicos, a venir a ver recibir una visita médica o incluso una visita familiar y también naturalmente como una modalidad de turismo, ¿no? Una visita por motivos turísticos. Claro, y como lo sabemos, los visados, bueno, tienen un tiempo establecido, que lo marca el mismo documento, que es el que te permite viajar a España. Una vez que ingresas a España con vigencia de ese documento, tendrás una estancia permitida de máximo 90 días, la cual puede ser prorrogada, ¿no? Hay unos Sí, motivos muy específicos. no es lo habitual, pero efectivamente nuestra normativa permite prorrogar la estancia cuando entras en España con visado hasta la duración máxima de 90 días, si el visado es de una duración inferior. Y cuando entras sin visado hasta una duración máxima de 180 días, pero eso Serían sí, 90 días más. 90 días más, eso sí, pero por razones muy justificadas. De hecho, son pocas las veces en las que nos conceden estas prórrogas de estancia. Sí, a mí me consultan a menudo sobre esta prórroga y yo digo, mira, en época COVID estaba justificado, te da COVID, no vas a enfermar medio avión, lo vas a contagiar. Y yo siempre le digo a la persona, mire, si usted tiene algún, por ejemplo, un percance en España, un accidente, tuvo una fractura de cadera, tiene un informe médico en el cual usted puede evidenciar que no va a aguantar ese vuelo tan largo, No hay evidentemente problema. se lo van a otorgar. Sin embargo, siempre tendrá que demostrar que usted ha poseído en todo momento el pasaje de vuelta anterior y los medios económicos para permanecer en España. Sí, es decir, no solamente tienes que cumplir los requisitos que dieron lugar a esa entrada en España con los invisados, sino además que lo vas a seguir cumpliendo cuando solicites esa prórroga. Pero es bastante excepcional que se concedan Sí, estas prórrogas de sí, estancia. sí, en ocasiones no las responden a tiempo, ya la persona se habrá ido de España O incluso la inclusive. gente las pide fuera de plazo cuando ya está en situación irregular. Sí, y que bueno, eso sí puede acarrear que te abran un procedimiento Sancionador. sancionatorio, Mm, sancionador, porque evidentemente es una falta a ujú. la normativa o al reglamento de extranjería. Eh, Vicente, una persona viene, no requiere visado. Dice, bueno, quiero ir a España a pasear. ¿Qué tiene que tener esa persona? Pues Alejandro, muchas veces la gente desconoce que tiene que cumplir una serie de requisitos cuando llega a España, con o sin visado. Es decir, hablamos de que estos requisitos habrá que cumplirlos cuando solicitas visado, si te es exigible ese visado a través del consulado, o cuando te plantas en el aeropuerto español, acabas de entrar a España y vas a pasar el control migratorio. Pues primero tendrá que tener una serie de medios económicos para acreditar
que vas a poder sostenerte durante tu estancia. Estábamos hablando que es aproximadamente de unos 120 euros, porque es el 10% del salario mínimo que interprofesional. está ahora mismo en Sí, 1183 o 120 euros 184, para más o redondear. menos unos 120 euros por Por día, día. por persona, con un mínimo de 10 días a demostrar. Es decir, si usted viene por 5 días, tendrá que demostrar igual el equivalente a 10 días. Tienes que garantizar además que vas a regresar a tu país, por lo tanto es muy importante justificar que tienes el billete de vuelta. Y esto es importante, billete de ida y vuelta, bueno, cuando solicitas visado, además tienes que justificar ese billete de ida y vuelta para además saber exactamente los días de estancia que vas a permanecer. De hecho, en el counter, cuando vas a hacer el check-in, no te lo permiten hacer si no tienes el pasaje de vuelta, salvo que demuestre que tienes residencia legal en España, que eres ciudadano español o ciudadano de la Unión Europea. Y aquí, ojito, porque pasa mucho con los familiares de ciudadanos españoles, por ejemplo. Voy a España y voy a ejercer me van a ejercer el derecho de reagrupación y me preguntan, oye, soy esposa de español, ¿puedo comprar pasajes solamente de ida? Yo le digo, no, hasta que usted no tenga reconocido el derecho de residencia, usted tendrá que tener pasaje de ida y vuelta. Quizás aquí el policía no te ponga mucho inconveniente, El problema pero no es la es- aerolínea. Efectivamente, el problema no viene por parte de las autoridades migratorias españolas, que difícilmente van a hacer una denegación a una esposa de un ciudadano español. El problema lo tenemos en que las aerolíneas españolas están obligadas a pagar los gastos de aquellas personas que no cumplen los requisitos De de entrada a entrada. España y entonces no se arriesgan a embarcar a ciudadanos extranjeros que no tienen el billete de vuelta, puesto que en el hipotético caso de que a ese ciudadano extranjero se le denegara la entrada a España, son ellas las que van a asumir ese gasto de devolución al país de origen y por lo tanto siempre les van a cobrar o van a exigir que hayas pagado también el billete de vuelta. Así es. Entre otros los Es requisitos un para... problema de embarque Sí, más sí, que, sí, más sí, que sí, de sí, entrada a sí, España. logístico de la aerolínea. Otro de los requisitos es el seguro de salud. Hay que tener un seguro de salud. Seguro de viaje. Sí, seguro de viaje que se consigue en cualquier página web. Suelen ser económicos. Suelen ser de los que menos solicitan. Cuando se hace la migración, suelen pedirte el pasaje de vuelta, Sí, la no es reserva de habitual que hotel. lo pidan Pero en no es habitual que frontera. lo pidan, pero es importante tenerlo porque ya te digo que tengo muchos cuentos de personas que vienen y a lo mejor no están acostumbradas al clima frío porque ponte en Hispanoamérica es más cálido todo, y llegan aquí, se enferman o pisan algo con hielo y se caen, Sí. y ahí vienen los inconvenientes posteriormente. Sí, es importante, es un requisito legal, aunque como bien comentas, no siempre se exige. En los consulados sí lo hacen, pero cuando haces la entrada sin visado a España, en aquellos países que no necesitan visado, lo cierto es que no es habitual que la policía española lo pida en la frontera, pero es interesante tenerlo y además al mismo tiempo que contratas los vuelos, siempre es Sí, fácil agregar sí, un pequeño seguro agregarlo. de viaje. Mm. Y bueno, uno que es controvertido es la reserva de hotel, demostrar el hospedaje. Y El alojamiento, sí. este hospedaje o alojamiento se hace con una reserva de hotel. Muchas personas dicen, bueno, puedo tomar un Airbnb, tomo uno y después lo cancelo porque voy a llegar donde un familiar. Después surge también la carta de invitación, que realmente es el sustituto natural del alojamiento. Pero las personas también consideran que, bueno, tengo carta de invitación, no cumplo con todo lo demás. Error, No, no, no. porque la carta de invitación solamente va a suplir la reserva de alojamiento Es un- o la constancia de alojamiento. Sí, sí, es un error bastante común, como bien dices, Alejandro, el considerar que cuando tienes una carta de invitación ya cumples con todos los requisitos de entrada a España. Y la gente, bueno, es fácil hacer una carta de invitación porque eres una persona aquí en España, un invitante que te invita, ¿no? Y formaliza esa invitación a través de un documento que se llama carta de invitación. Pero la carta de invitación solamente acredita el cumplimiento de uno de los requisitos de entrada y permanencia en España, que es el de el Hospedaje. alojamiento. Y normalmente cuando se hace esa carta de invitación, pues cuando la persona que te invita o donde vas a quedarte o alojarte es el domicilio de una persona individual, ¿no? No es un hotel o es un Airbnb, etcétera. Y el tema del alojamiento es muy importante porque de la misma forma que hemos dicho que tienes que tener los medios económicos para determinados días, el billete de ida y de vuelta para esos mismos días,
también tienes que tener el alojamiento perfectamente acreditado para esos días. No vale que hagas una reserva de hotel, que digas que vas a estar aquí en España 20 días y luego tengas un alojamiento, una reserva para solamente 5. Que Y además te van a obligar a que la tengas prepagada. sí, aquí, y es donde yo digo a los clientes, usted compra un pasaje de 3 meses, tiene como demostrar que dónde se va a quedar esos 3 meses, los recursos económicos para esos 3 meses. Yo siempre les doy como consejo que es preferible que modifiquen el pasaje, que compren un pasaje con lo mínimo exigido por la norma, que a demostrar económicamente que son los 10 días y posteriormente hagan ese cambio para que sea mucho más fácil económicamente para ellos cumplir con estos requisitos. Y es que muchas veces la gente se aventura a pedir visados del máximo de tiempo legal, de 90 días, o viene a España directamente para permanecer 90 días, pero luego no puede acreditar que tiene los medios económicos para ese tiempo. Y además también da lugar a la sospecha de cumplimiento de lo que se conoce como el requisito de las garantías de retorno. Porque, claro, es necesario que no solamente cumpla los requisitos, sino que el objeto de la visita sea creíble, sea Claro. cierto. Y cuando, aun cumpliendo los requisitos de alojamiento de medios económicos, realmente tu intención es quedarte a España, si esto es apreciado por las autoridades migratorias, te van a denegar el visado o te van a denegar la entrada. Y claro, cuando haces una solicitud de 90 días, muchas veces es dudoso si tienes ese arraigo en tu país de origen, O, esa qui- o situación quién, o quién- económica estable en tu ¿Quién se país de puede permitir origen. tanto tiempo? Efectivamente, si tu situación en el país de origen es suficientemente estable para que tú vayas a volver, entonces se presume que tu interés no es el de entrar a España y regresarte, sino el de quedarte luego en situación irregular y se puede producir la denegación de entrada o la denegación de visado. Sí, mira, no quería perder la oportunidad de que tocáramos el tema de la carta de invitación. Sí, Porque muchas personas dicen, bueno, emite una carta de invitación. Primero, ¿quién puede emitir una carta de invitación? Si usted tiene estancia de estudio, no le van a permitir hacer una carta de invitación. Si usted tiene residencia legal, sí que puede, o si es ciudadano europeo o español, español. puede hacerlo. Pero, ojito, si usted en su casa tiene empadronado a una persona en situación irregular, le van a denegar la carta de invitación porque lo primero que hacen es pedirle el empadronamiento Colectivo, familiar, sí. colectivo. Y si ven una persona que está sin estatus, mala cosa. Sí, y además es importante tener en cuenta las obligaciones que asume el invitante cuando realiza una carta de invitación de este tipo, porque si luego el invitado Se queda. Yo he visto sanciones. incumple su obligación, van a sancionar al invitante con multas económicas que en muchas ocasiones pueden ser altas. Ojo Yo, con yo- yo he esto. visto de 500 euros estas sanciones. Y yo he visto de 3.000 y de Wow. 5.000, o sea que las de 500 pueden ser No, prácticamente las no, mira, mínimas. nos ocurrió hace como 9 años, nos ocurrió que eh, un tío invitó a un sobrino. El sobrino estando aquí ejerció el derecho de arraigo familiar porque su papá era español de origen. Pero sancionaron. Lo sancionaron porque no están cruzados, no sé. Evidentemente hicimos el recurso y lo ganamos, ¿no? No tuvimos que realmente ir adelante con esa sanción. Pero ocurre mucho. Sí, sí, el hecho de que una persona llegue a España con una carta de invitación y luego tenga una oportunidad de regularización no impide que se le pueda poner la sanción al invitante porque el invitado, aunque se haya quedado en situación de La regularidad, regularidad. perdón, haya incumplido su obligación de regreso que asumió a Sí. la hora de entrar. Sí, bueno, envía recursos, va a revertirlo, pero genera incomodidad, gastos porque tendrás que pagar un abogado para que te haga el recurso y todo Sí. esto. Bueno, Vicente, y tenemos, eh, Claro, si no cumples todos estos requisitos, no te van a dejar entrar no, ni te van a no, dar el no, visado. en principio no te dejarían entrar y no te dan el visado, pero tenemos dos instituciones que están por allí. La primera, que ha entrado en vigencia hace poco, que es el sistema CES. Ah, sí, 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 hay que hablar de Y, esto, es y el importante. fantasma de Letías, De que, que, Letías. que- que va rondando desde el 2021. Mira, a mí me da risa porque cada vez que alguien habla de Letías, a mí me llaman de Venezuela y me entrevistan en radio, Ah, sí. y yo digo, señores, miren, quizás no apliquen el Letías, todavía no salga adelante Letías porque es una institución que la han prorrogado, 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 prorrogado. Empecemos por el CES. Bueno, el SES es un sistema que registra las entradas y salidas que realicen determinados extranjeros a Europa, ¿no? Para hablar en términos genéricos. Básicamente
permite que cuando un extranjero entre a España, en un puesto fronterizo de un aeropuerto español, pues no sea necesario sellar el pasaporte. Y el control se hace a través de una digitalización del pasaporte, de un escaneo Y de tus facial, de huellas. las huellas dactilares, y se tiene un control absoluto del momento, el lugar por el que ese ciudadano extranjero ha realizado la entrada y la salida. Estaba ocurriendo mucho que había personas con doble nacionalidad. Por ejemplo, una persona que era venezolana y también era colombiana. Sí. Venía, pasaba sus 3 meses como venezolano, se iba una semana y Venía con su volvía otro con el pasaporte. pasaporte. Ya esta gracia no se puede hacer, No, 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 porque no. evidentemente al estar escaneado tus datos, va a saltar la alarma y van a ver que estás de alguna manera burlando la normativa de extranjería. La finalidad de este control de entradas y salidas va más allá de un control migratorio, va también por cuestiones de seguridad en el espacio Schengen, eh, pero indudablemente tiene una connotación muy importante en el cumplimiento de los requisitos de entrada para denegar entradas a personas que anteriormente han podido incumplir sus periodos de permanencia legal, para denegar entradas a personas que a lo mejor ya tienen han tenido órdenes de Sí, expulsión previas o prohibiciones de entrada y probablemente también para en procedimientos de los que todos los días claro. trabajamos nosotros, nacionalidad, mantenimiento de residencias por tiempo fuera de España, pues puede afectar también a cómo computar si Sí. un extranjero ha estado y cuánto tiempo ha estado fuera de Y España. ya han dicho que las personas que tienen residencia en España sí le van a seguir haciendo el chequeo manual, van a seguir colocando esos sellos en el pasaporte. Pero fíjese, quizás El si SES usted, ya lo tenemos en vigor, el SES, ¿eh? El SES ya, sí, pero aunque está un poco andando a trompicones parece, pero está bueno, ya desde el pasado 12 de 12 de octubre. octubre, empezó el 12 de octubre, pero fíjate, si es una persona que nunca ha venido a la Unión Europea, nunca ha venido a España, ni se va a enterar que es el CES porque va a ser todo nuevo para esa Sí. persona. Si usted es una persona que es un viajador frecuente a España, sí se va a notar que a lo mejor va a encontrar un cacharrito nuevo en el aeropuerto donde le va a escanear absolutamente la mano, el pasaporte, la cara y pase. Eso no hay nada que hacer, o sea, realmente es algo ajeno a la acción que puede hacer el ciudadano, simplemente es un mecanismo de control más que está en un puesto fronterizo. Bueno, los que han viajado a Estados Unidos saben Claro. perfectamente lo O, que es, porque o a Inglaterra, Reino cuando viajas Unido. a Estados Unidos te toman una fotografía, pones la huella, digitalizan, pues es esto, ¿vale? Y a la hora de salir, pues hacen exactamente lo mismo y tienen perfectamente controlado por dónde has entrado, cuándo has entrado, si viniste el año pasado, el anterior. Entonces son información que maneja el funcionario de turno y que le puede venir bien pues, para determinar si hay algún incumplimiento en el futuro. Sí. Y bueno, por su parte, el ETIAS sí requiere tomar atención Sí. de aquella persona que no requiere visado para venir a España, Ujú. porque va a ser una autorización electrónica que usted podrá hacer desde su casa con los datos del viaje, pagar una tasa y con esto obtener esa autorización electrónica para viajar. Esto es muy similar a lo que hacemos los españoles para ir a los Estados Unidos, para ir al Reino Unido. ¿Vale? El famoso ESTA de Estados Unidos, pues igual. Es Con correcto. carácter previo a viajar a Estados Unidos, nosotros los españoles pedimos esa autorización, que en pocos días normalmente se aprueba. Pues esto lo vamos a empezar a exigir nosotros también a los ciudadanos extranjeros que quieran Por llegar a España, reciprocidad. en el sentido de que van a tener que rellenar online pues una serie de datos, Y lo más importante, pagar una tasa, pagar una tasa. que asciende a 20 euros, o ya se sabe el precio que son 20 euros, por viajero. Están exentos los menores de 18 años y mayores de 70 Tiene una años. validez de 2 años, ¿no? De 3, creo que había escuchado de 3. Y, bueno, y hay que solicitarlo. Si es aprobada, pues bueno, España ya sabe que vienes. Y luego tendrás que cumplir los requisitos de entrada. Sí. Es decir, tener la No es autorización que es ETIAS automático. no significa que te vayamos a dejar entrar a España. Hay que cumplir los requisitos de entrada. Bueno, mayor control. Sí, Al final es pero yo, mayor yo no creo control. que el ciudadano deba tener mayor temor, porque realmente es No. como una declaración informativa que usted tendrá que hacer previo al viaje. Por razones de seguridad nacional de la Unión Europea, se va a implementar este sistema ETIAS. Parece ser que en el próximo año, en el último Bueno, esto yo trimestre lo del tengo escuchando. 2026, parece ser. Bueno, ya esperaré mi nueva entrevista de radio en virtud de la entrada de Letías.
Y bueno, por último, Vicente, también nos encontramos con aquellas personas que vienen como turistas y se quieren quedar. El reglamento de extranjería, incluso leyes conexas, como la ley de emprendedores, permiten ciertas eh, acciones para que el ciudadano se quede de manera regular en España. Sí, es cierta. La verdad, Alejandro, es que hay algunas posibilidades legales para que una persona que entre en situación de estancia de corta duración como turista se pueda quedar en nuestro país. Pongo como ejemplo la residencia de la que hemos hablado en otro podcast, la de nómada digital o teletrabajador de carácter internacional, profesionales altamente cualificados, es decir, cualquiera de las autorizaciones de Estancia de la estudio, ley de emprendedores, estancia por estudios en algunos casos. estudios superiores. Efectivamente, en algunos casos hay que tener cuidado con esto porque mucha gente piensa que llega y pide estancia por estudios, pero no siempre ni en cualquier momento se puede pedir una estancia por estudios desde la situación de estancia legal de turista, ¿no? La residencia para prácticas profesionales, o sea, hay algunas opciones para hacer Y esto. lo que también es muy habitual en países donde no se requiere visado es que la pareja de un ciudadano español Sí, sí. entre como turista y aquí inicie el procedimiento o incluso les tocan el corazoncito, les toca el amor, les llega el amor y aquí Sí, pueden a sí, través sí. del matrimonio o una pareja de hecho registrada o estable pueden probar y quedarse en el país tramitando la residencia bien como familiar de español o la tarjeta familiar de comunitario si su pareja es ciudadana europea. Efectivamente, esto es súper habitual, que un español tenga una relación a distancia con un ciudadano extranjero y en un momento dado ese ciudadano extranjero entre a España cumpliendo los requisitos de estancia de corta duración de turista y se quede aquí, pues bueno, porque se casa o porque se registra como pareja de hecho o porque tiene un hijo en común y piden esa residencia de familiar de español o una residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea, naturalmente. Así que ya sabes, si te planteas venir a España, estos son los requisitos para entrar. No tienes que tener mayor temor y los puedes cumplir fácilmente. Y si tienes dudas, pues mira, como este podcast llega gracias a paraemigrantes.info, podrás consultar con ellos todo lo que requieras para poder entrar legal a España y establecerte en este país. Bueno, eso si antes no te has regularizado o has comprobado el cumplimiento de requisitos por parte, gracias a mi compañero Alejandro de Tu Gestión en España. Bueno, Vicente, hasta el próximo podcast.